Ya, entonces, la idea de hoy es ver aplicaciones de la derivada principalmente orientada a la parte de valores extremos. Ya, entonces aquí hay un montón de definiciones, por supuesto, que hay que manejar. Ya, entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Sea f del dominio dentro de los reales en R, entonces existe un teorema que te permite definir valores extremos dentro de la función, ¿no? Entonces diremos que en un I dentro del dominio existe un máximo, ¿ya? Existe un máximo si para todo X en ese intervalo la función es siempre menor o igual a ese valor máximo, ¿ya? Vamos a poner así, máximo de f, ¿ya? Para x en. ¿Ya? Entonces, para todo valor existe un máximo, es el valor más alto que puede tomar una función, y correspondientemente un mínimo, ¿cierto? De forma similar, diremos que en ese intervalo existe un mínimo si para todo x en y el mínimo de f para x en y es menor o igual que la función completa. ¿Ya? Entonces, básicamente estamos diciendo que existen puntos, ¿ya? Yo lo voy a describir gráficamente, suponiendo que este tiene un dominio, ¿cierto? Una función tiene un dominio. Vamos a suponer de que tenemos un intervalo y que la gráfica tiene un comportamiento de esta forma. A lo mismo. Entonces, este puntito que está aquí va a ser el máximo de f para x en y, y este puntito que está acá va a ser el mínimo de f para x en y. ¿Se va entendiendo la idea, verdad? Ya, perfecto. Entonces estamos hablando de el concepto de máximo y mínimo, como tal, ¿no? Entonces, dicho esto, chao, Cristian Marcelo. Chao. Ya, dicho esto, la idea, por supuesto, ya sabemos cuál es la idea de máximo y mínimo. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una manera de poder visualizar y encontrar esos valores. Entonces, dicho eso, vamos a definir primero la idea de punto crítico. Para f, diremos que x sub 0 es punto crítico de f si para todo x en y, sí, perdón, sí, en y, si para x sub 0 en y, la derivada de esa función en x0 es igual a 0. ¿Qué significa esto?
Bueno, hay una característica geométrica que tiene que ver justamente con el punto crítico, porque resulta de que los puntos críticos, nosotros sabemos que los podemos determinar a través de la derivada, porque la derivada es la pendiente de una recta tangente. Entonces, si yo hago un dibujo de la función propiamente tal, y defino un intervalo ahí, un valor x0 cualquiera, suponiendo que este punto crítico pueda definir algún valor extremo, la característica que tiene este punto crítico es que la pendiente de la recta tangente en ese punto es nula. O sea, si yo tengo la gráfica de una función así, este punto crítico justo allí, la recta tangente es paralela al eje X. Y al ser paralela al eje X, nosotros sabemos que toda recta de esa forma tiene pendiente cero, es decir, la pendiente de la recta tangente aquí, que es la derivada de la función en x sub 0, vale cero. Entonces, una forma de encontrar esos puntos críticos justamente va a ser esa, tomando la función, derivando la función e igualando a cero. Entonces, de esa forma podemos encontrar los valores en donde precisamente se podía producir algún máximo. ¿Ya? Es claro que este método nos permite encontrar valores extremos, pero no describir su naturaleza. Ya, o sea, podemos decir que ese punto puede ser eventualmente un máximo o un mínimo, pero no sabemos si ese punto es máximo o es mínimo. Entonces tenemos todavía que definir más información para poder encontrar esas cosas. Es decir, para poder decir, mira, este punto, si bien es punto crítico, tenemos que ver si es máximo o mínimo, ¿verdad? Pero para eso, antes de cualquier cosa, vamos a ver un ejemplo de cómo determinar estos puntos críticos para que vayamos un poco poniendo en práctica eso, ¿no? Entonces, ejemplo, para f de los reales a excepción del cero a r, tal que f de x es igual a x cubo más uno partido por x, determine sus puntos críticos. ¿Ya? Otra cosa que se me va es que también un punto crítico se define en donde la derivada no existe. ¿Ya? Entonces, no solamente donde la derivada es cero, sino que también en donde la derivada no existe. ¿Ya? Eso tiene otras consecuencias geométricas, por supuesto. A nosotros en particular nos van a interesar los valores en donde la derivada es cero y x0 está en el dominio, porque esos van a ser los valores extremos propiamente tal. ¿Ya? Entonces, para este caso vamos a buscar los puntos críticos. Entonces, solución. Para poder encontrar esos puntos críticos, yo voy a tomar esa función y la voy a derivar. Entonces tenemos f de x, en este caso es x cubo más uno dividido en x. Yo esto lo puedo escribir como x cuadrado más uno partido por x, o x cuadrado más x a la menos uno. ¿Ya? Antes de derivarla, la escribimos en forma más sencilla para que sea más fácil obtener esos puntos críticos. Derivando, nos queda f', esto es 2x menos x a la menos 2. Entonces esto se puede escribir como 2x menos uno sobre x cuadrado.
¿Ya? Entonces ahora simplemente reescribimos esa función y te queda 2x³ menos 1 dividido en x cuadrado, haciendo la suma. Entonces, primero, la primera derivada no existe si x cuadrado es igual a cero. O sea, nosotros sabemos que el problema, el único valor que podría tener algún problema es este que está aquí. Entonces, si ese se hace cero, la derivada no existe. Y ese también es punto crítico. No es muy relevante para nosotros, pero también es punto crítico. Esto quiere decir que x igual cero es punto crítico de f. ¿Entienden? Por otra parte, f' de x es igual a cero siempre que el numerador sea igual a cero. Y ahí entonces uno despeja x y te queda x³ igual a un medio. Y al sacar raíz cúbica, entonces te queda que x es igual a la raíz cúbica de un medio. Por lo tanto, en x igual a la raíz cúbica de un medio, se produce un punto crítico. ¿Me sigue? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver otro ejemplo, ya donde aparezcan más puntos críticos, como para ir afianzando un poco esta idea de encontrar los valores extremos de función. ¿Ya? Entonces, un segundo ejemplo podría ser este. Te vamos a poner ejemplo 1, vamos con un ejemplo número 2. Un ejemplo 2 podría ser este. Determine los puntos críticos de la función G de Rn definida por P de x igual a x por e a la menos x cuadrado. Entonces, para determinar puntos críticos, lo primero que tengo que hacer es derivar y luego igualar a cero. Entonces, solución. Si G es x por e a la menos x cuadrado, derivo, te queda G', tenemos la derivada de un producto, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente como consecuencia de la regla de la cadena. Entonces, ¿esto cómo va quedando? Va quedando en e a la menos x cuadrado más x por e a la menos x cuadrado por menos 2x. Entonces, G' es e a la menos x cuadrado menos 2x cuadrado por e a la menos x cuadrado. Factorizamos por exponencial y te queda 1 menos 2x cuadrado. ¿Ya? Ahí está la derivada. ¿Ya? Entonces lo primero es g' de x existe siempre. Luego, no existen valores de x en donde la derivada se indefine. Luego, g' de x está bien definida en todo R. ¿Ya? Entonces uno siempre busca valores en donde la derivada no exista, aunque no nos vayan a servir mucho esos valores, pero igual hay que buscarlo, ¿verdad?
Entonces, esta derivada está bien definida. ¿Por qué? Porque la exponencial tiene dominio R, un polinomio tiene dominio R, entonces todo tiene dominio R y por lo tanto no hay valores en donde haya algún problema. Sin embargo, G' de X sí puede ser cero, que es la segunda situación y la que más nos favorece, y eso ocurre sí y solo sí cuando la exponencial por 1 menos 2x cuadrado es cero. Nosotros sabemos que la exponencial nunca es cero. Por lo tanto, la única posibilidad es que 1 menos 2x cuadrado sea cero. Y ahí tenemos dos valores. Si nosotros despejamos, te queda que x cuadrado es igual a un medio, y por lo tanto tenemos que x es igual a más menos la raíz de un medio. Por lo tanto, en x igual a menos raíz de un medio y x igual a raíz de un medio, se producen puntos críticos. ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Ya, ahora, ya sabemos cómo encontrar puntos críticos que eventualmente puedan ser candidatos a máximos y a mínimos, porque el objetivo justamente es ese, encontrar máximos y mínimos en funciones. Pero todavía no hemos desarrollado una estrategia que nos permita decir, mira, este punto es máximo, este punto es mínimo por tales razones. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a hacer la siguiente definición. Nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de una recta tangente. Por lo tanto, con el signo de la derivada yo puedo saber si la función sube o baja, o mejor dicho, si la función crece o decrece. Entonces, para f sea I un subconjunto del dominio de f. Luego, primero, diremos que f es creciente si la primera derivada es mayor que cero. Entonces, cuando la función es creciente, la primera derivada es positiva. Por otra parte, diremos que f es decreciente si la primera derivada es menor que cero. Entonces, esto se le conoce como intervalos o estudio de la monotonía, ¿ya? Lo anterior se conoce como el estudio de la monotonía. Se llaman intervalos de monotonía. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda más o menos qué es lo que estamos estudiando dentro de la función. Si yo tengo una función definida en un intervalo cualquiera, supongamos que estos son puntos críticos. Ya sabemos que los puntos críticos que nos van a interesar en general son valores en donde la derivada se hace cero. Ya entonces supongamos, y le vamos a llamar, de hecho, a estos puntos, no sé, este le podríamos llamar x0, a este le podríamos llamar x1, valores, ¿cierto? Entonces pasa lo siguiente. En esta parte del gráfico
la función va subiendo. Bueno, no tan allá en todo caso, pero por aquí la función va subiendo. Lo vemos, ¿cierto? Entonces, antes de x sub 0, la derivada de esa función es mayor que 0. Después, observamos que entre x0 y x1 la función cae. Entonces, claramente estamos hablando de que la función va decreciendo. Entonces, en ese intervalo, la derivada es negativa. Y posteriormente, vuelve a subir. En este caso, ¿cierto? Estamos poniendo un ejemplo. Y aquí la función vuelve a subir, ¿cierto? Entonces aquí también decimos que la función derivada es mayor que 0. ¿Se entiende la idea, no? Ya, entonces esto nos va a permitir eh, poder entender un poco la naturaleza de los puntos críticos. Porque si usted se fija, si yo tengo un x0, yo acá voy a hacer una recta real para que lo observemos. Si yo tengo un punto crítico, ¿ya? Acá tengo otro. Y yo observo un patrón de signos de la derivada de la siguiente forma. Yo veo que aquí la derivada es mayor que 0. Eso significa que la función está subiendo. Llego hasta x0 y luego la función empieza a bajar, o sea, la derivada es negativa. Y luego vuelve a subir, es decir, pasando x1, la derivada vuelve a ser positiva. Entonces, esto me está indicando algo, porque si yo tengo algún valor en donde esto sube, llega a un tope y después empieza a bajar, este punto tiene una característica bien fundamental y es que es un máximo local. Porque subo, llego a un tope, bajo. Y luego me encuentro con otro punto donde primero bajo, llego a ese punto, después subo. Entonces, ese x sub 1 claramente está indicando un mínimo local. Entonces, aquí es donde aparece el primer criterio para poder distinguir si estamos en presencia de un máximo y un mínimo. Nosotros sabemos aquí que la derivada en x0 es 0, pendiente 0. Y aquí la derivada en x1 también es 0. Pero si se produce ese patrón de signos, podemos distinguir entre un máximo y un mínimo al menos en un primer criterio. Por lo tanto, vamos a definir el criterio de la primera derivada para extremos. Yo lo voy a hacer gráficamente porque en verdad definirlo tan matemáticamente no tiene mucho sentido, pero ya el gráfico te está indicando algo. Entonces, sea f una función definida en alguna parte. Sean x sub 0 en A, y sub 1 e y sub 2 dentro del conjunto A. Entonces, supongamos que yo tengo esto, este patrón de signo. Tengo el punto x0. Voy a suponer que este intervalo es y sub 1 y que este intervalo de acá es y sub 2, sin considerar, por supuesto, el x0. Entonces, supongamos que x sub 0 es punto crítico de f. ¿Ya? Además, estamos diciendo que ese punto está en el dominio. Es decir, eso.
Si la derivada de la función es negativa para todo x en y sub 1 y la primera derivada es positiva para todo x en y sub 2, o sea, si la primera derivada es negativa en i sub 1, es decir, va cayendo, decreciente ahí, y la primera derivada es positiva en i sub 2, es decir, va subiendo, estamos en presencia de un mínimo local. Esto significa que en x igual x0 hay un mínimo local. ¿Se entiende? Caigo y después subo, ¿verdad? Y el caso contrario sería, supongamos ahora, esta sería una primera situación. Supongamos que tengo una segunda situación. Es decir, tengo un punto crítico, a este intervalo le voy a llamar I1, a este de acá le voy a llamar I2, pero ahora el patrón de signos es al revés. En lugar de bajar primero, primero subo y después bajo. Entonces, si la primera derivada es mayor que 0 en I1 y la primera derivada es negativa, ahora al revés, ¿cierto? Esto significa que en x igual a x0 hay un máximo local. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a aplicar este concepto, el concepto de la monotonía, crecimiento y decrecimiento, y el concepto de punto crítico igualando la derivada a cero, bueno, y todo eso. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De la siguiente función. Sea f de x igual a x cuadrado e a la menos x, con x en él. Determine los máximos y o mínimos si existen de f. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar todo lo que recién hablamos. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo de trabajo? Definamos un algoritmo de trabajo para poder entender cómo trabajar con los valores extremos, con los máximos y mínimos. Bueno, yo tengo la función, la derivo, y de esa derivada, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar los valores en donde se hace cero. ¿Qué me entrega eso? Puntos críticos, o sea, candidatos a extremos. Entonces busco valores en donde f' de x igual 0 donde f' de x no existe. Ambos casos. Eso me entrega puntos críticos. Ahora, con esa derivada tengo que seguir viendo, ¿cierto? Dos cosas más. Tengo que ver dónde la derivada es positiva. Ahí estamos hablando de intervalos de crecimiento. Tengo que ver dónde f' de x es negativa. Intervalos de decrecimiento, ¿verdad? Y con eso yo ya sé, ¿cierto? Con esta información, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que me entrega?
Esto me entrega intervalos de monotonía. Y al estudiar los intervalos de monotonía y los puntos críticos, en conjunto me entregan los valores extremos o máximos y mínimos que estoy buscando. ¿Se entiende? Ya, ese es como el algoritmo general de trabajo. Y ahora lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, tomamos la función f de x por x cuadrado, perdón, por e a la menos x. La derivamos, aplicando todas las técnicas de derivación que se supone que ya deberíamos ir manejando un poquito más. Entonces, la derivada de un producto, la derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo por la derivada del exponente, que es menos 1. Entonces, ¿cómo va quedando? F' de x, 2x por e a la menos x, menos x cuadrado por e a la menos x. Factorizamos y te queda f' de x igual e a la menos x factor de 2x menos x cuadrado. Ya, ahí tendríamos la derivada. Muy bien. Entonces, vamos viendo nuestro algoritmo. Vamos bien. Ya tenemos la derivada. ¿Qué tenemos que hacer con la derivada? Tenemos que buscar valores en donde es cero o donde no existe para encontrar los puntos críticos. Y tengo que saber los valores de la función derivada en donde es positiva y en donde la función es negativa. Ya, vamos para allá. Entonces, tenemos f' de x igual 0. Sí, solo sí. E a la menos x por 2x menos x cuadrado igual 0. Es evidente que esto es distinto de 0, porque la exponencial sabemos que es distinta de 0. Entonces, la única posibilidad que tenemos es que 2x menos x cuadrado sea 0. Y ahí factorizamos, pues entonces esto queda así. X, 2 menos x igual 0. Y de aquí tendríamos entonces que x igual 0 o que x es igual a 2. Entonces tenemos dos valores críticos y ahora hay que ver qué son, si hay máximos y mínimos ahí. ¿Estamos claros esa parte, verdad? Ya, entonces estos son puntos críticos. Por otro lado, como el dominio de la función derivada es todo R, no hay valores de X en que la derivada no exista. Entonces no hay puntos críticos por ese lado, solamente hay puntos críticos por el lado en donde la derivada es cero, porque la derivada nos dio un exponencial por un polinomio, entonces eso es bien comportado, no hay ningún valor problema. Ya, entonces, vamos a nuestro algoritmo. Hicimos este proceso, y al hacer ese proceso encontramos nuestros puntos críticos. Entonces, por este lado estamos listos. ¿Qué nos falta ahora? Tenemos que irnos hacia allá. Es decir, tenemos que buscar valores en donde la derivada es positiva y en donde la derivada es negativa para saber dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, para eso, decimos lo siguiente. F' de x es mayor que 0 siempre que e a la menos x factor de 2x menos x cuadrado es mayor que 0. F' de x es negativo, si solo si, e a la menos x por 2x menos x cuadrado es negativo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como la exponencial es súper bien portada, es positiva, la única posibilidad de que ocurra esto es que 2x menos x cuadrado sea mayor que 0, o sea, que x por 2 menos x sea positivo.
Y por otro lado pasa lo mismo. 2x menos x cuadrado negativo, o sea, que x por 2 menos x es negativo. Entonces esto es una inecuación. Y esta inecuación nosotros la sabemos trabajar con las herramientas que adquirimos en el primer curso de cálculo. ¿Y cómo era? Bueno, buscamos los puntos críticos que los tenemos acá arriba. Ya hicimos una pega previa, ¿verdad? Y ahora construimos la famosa tabla de signos. Entonces, construyendo una tabla, ¿qué nos queda? Queda menos infinito, 0, 2, más infinito. Entonces, ponemos los factores. Aquí ponemos x, 2 menos x, aquí. Y acá vamos a poner f', el signo. Y en base a eso vamos a ver la monotonía. Entonces, dicho eso, ubicamos los valores de corte y hacemos el estudio. Menos, más, menos, más, menos. Aquí tenemos menos, más y menos. Recuerda que aquí el estudio de signo aquí es inverso porque la x lleva signo menos adelante. Entonces, obviamente, primero es positivo y después negativo. Entonces, ahora yo digo, mira, la derivada es negativa, eso significa que la función decrece ahí, cae. Después, la derivada es positiva aquí, entonces la función crece. Después, la derivada es negativa, entonces la función decrece. Y ahí están los puntos críticos. O sea, este es un punto crítico que ya habíamos encontrado. Y aquí tenemos otro punto crítico que habíamos encontrado. El 0, ¿cierto? Y el 2, que eran los puntos críticos justamente que habíamos encontrado acá. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el patrón de signos me está diciendo lo siguiente. La función decrece del menos infinito al 0, crece del 0 al 2 y luego decrece del 2 al infinito. Entonces vamos a poner eso. F es decreciente si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta el 0, unión del 2 al más infinito. Y f es creciente si x pertenece al intervalo que va de 0 a 2. Entonces acá tenemos, caigo, subo, es decir, este punto es un mínimo, porque primero caigo, luego subo, ¿ya? Y si usted observa acá, este punto de acá es un máximo, porque primero subo, llego a ese punto y después caigo. Por lo tanto, en consecuencia, en x igual 0 se alcanza un mínimo local, mientras que en x igual a 2 se alcanza un máximo local. ¿Se entiende? Ya, súper. Ya, entonces básicamente cuando uno quiere estudiar valores extremos, nosotros ya hicimos esto, hicimos el estudio donde esto era negativo, donde esto era positivo, ¿cierto? Encontramos los intervalos de monotonía y eso me permite entonces concluir qué tipo de valores extremos, la naturaleza de los valores extremos que tenía que buscar. Ya, perfecto. Vamos a hablar un poco, ¿ya? Ya sabemos cómo hacerlo, ya tenemos un algoritmo de trabajo definido para poder encontrar esos valores extremos.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir un nuevo concepto que se conoce como puntos de inflexión e intervalos de concavidad, que tienen que ver con la forma de la gráfica. Puntos de inflexión. Entonces tenemos sea F definida en un dominio de Renner. Diremos que X sub I es punto de inflexión de F si la segunda derivada en ese punto de inflexión es igual a cero. ¿Qué indica ese punto de inflexión? Indica un cambio de curvatura. En ese punto se produce un cambio en la curvatura. Lo voy a mostrar gráficamente. Tenemos un XY. Si este es XY o el punto de inflexión, yo llego acá y se produce justamente algo así. Es decir, en torno a XY se produce un cambio en la curvatura. Podría ser así o podría ser al revés. Podría venir ahí y para allá. Lo importante es que justo allí se produce un cambio en la curvatura. ¿Ya? Nosotros a esta curvatura le vamos a llamar concavidad. Entonces, en este puntito, lo que se produce ahí es que la segunda derivada en ese x sub i es cero. ¿Ya? Entonces, un último concepto tiene que ver con los intervalos de concavidad o la curvatura, ¿cierto? ¿Cómo se curva la función? Entonces, diremos que f es convexa, cóncava hacia arriba, si la segunda derivada de la función es mayor que cero. O sea, muy parecido a lo que hicimos delante con los intervalos de monotonía, lo hacíamos con la primera derivada, bueno, ahora la concavidad se estudia con la segunda. Entonces, diremos que f es cóncava nomás, cóncava hacia abajo, si la segunda derivada es menor que cero. Entonces, cuando hablamos de concavidad hacia arriba, hablamos de una función que se abre de esa manera, o convexa. Y una función cóncava hacia abajo, una función que se abre de esta otra manera. Entonces, dicho esto, yo podría establecer el gráfico de una función. Tenemos xy. Supongamos que tenemos un punto de inflexión acá. Entonces, podríamos tener algo como eso, por inventar algo. Entonces, vemos claramente que en este punto se produce el cambio en la curvatura. O sea, f segundo de x sub i ahí es igual a cero. Sin embargo, al lado izquierdo, ¿cierto? La función se abre hacia arriba, es decir, f segunda de x aquí es mayor que cero, mientras que acá f segunda de x es menor que cero. ¿Me entiende?
Ya, ahí se produce un cambio en la curvatura de la función. Ya. Vamos a ver entonces un ejercicio de esto como para comenzar. Un ejemplo. Vamos a ver este. A ver, para f de x igual a x dividido en x cuadrado más 1, determine sus puntos de inflexión y sus intervalos de concavidad. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer en el algoritmo, aquí también podemos armar un algoritmo de trabajo, igual como lo hicimos con los puntos, con el algoritmo de los máximos y mínimos y los intervalos de monotonía. Entonces yo acá entramos con la función f, calculo f', calculo f segunda, y aquí me divido en dos. Acá hago f segunda igual 0, eso me va a entregar los puntos de inflexión, y acá me subdivido, igual como lo hicimos delante, hacemos f segunda mayor que 0, concavidad positiva, f segunda negativa, cóncava hacia abajo, y esto me entrega intervalos de concavidad. Y esto lo que describe básicamente es la forma de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Perfecto. Entonces, entremos al ejercicio y hagámoslo para ver cómo procedemos. Entonces, lo primero es obtener la segunda derivada. Entonces, tenemos f es x sobre x cuadrado más 1. Derivamos una vez. Estamos en presencia de un cociente, entonces hacemos la derivada del cociente, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo dividido en el segundo al cuadrado. Entonces esto es f' de x igual a x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Volvemos a derivar. Obviamente esto hay que reducirlo si es que se puede. Te queda 1 menos x cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ahora, f segunda. Aquí ya tenemos un cociente un poquito más largo. En la segunda derivada aplicamos el cociente. La derivada del primero, menos 2x por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada de esto, primero el exponente de afuera, por la derivada de lo que está adentro, dividido en el cuadrado del denominador. Entonces acá, ¿qué hacemos? Tenemos que, no recomiendo para nada, desarrollar. Aquí hay que sacar factores comunes y tratar de factorizar lo que más se pueda. Entonces aquí mira, tenemos x cuadrado más 1 como factor y tenemos 2x y además tenemos el menos. Entonces vamos a sacar eso como factor común y nos queda lo siguiente. Queda menos 2x por x cuadrado más 1. Acá, ¿qué te va a quedar? Como esto está al cuadrado, sacamos uno, te queda el otro. Como sacamos los dos menos, esto queda positivo. Te queda el 2 y te queda 1 menos x cuadrado.
Y esto abajo, x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces aquí simplificamos, te queda así, y queda f segunda igual menos 2x, te queda x cuadrado más 1, multiplicamos más 2 menos 2x cuadrado, abajo x cuadrado más 1 al cubo. En definitiva, esto va quedando así, menos 2x, 3 menos x cuadrado, y en el denominador, x cuadrado más 1 al cubo. Entonces, este signo menos lo vamos a ingresar acá para cambiar los signos, y te va a quedar 2x, x cuadrado menos 3, dividido en x cuadrado más 1 al cubo. Se entendió la forma de derivar, ¿verdad? Y la reducción. Perfecto. Entonces ahora ya estamos en presencia de la segunda derivada. Nos vamos para acá y vamos a buscar los valores en donde esa derivada es cero para encontrar estos puntos de inflexión. Pero para poder concluir que son puntos de inflexión necesitamos el otro lado. Entonces, f segunda de x es igual a cero, si y solo si 2x por x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1 al cubo es cero. El denominador no puede ser cero. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que el numerador sea cero. En definitiva, esto es cero cuando 2x es cero o cuando x cuadrado menos 3 es cero. Entonces, por un lado tenemos que x vale cero o que x es igual a más menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces, puntos de inflexión tendríamos 3. X igual 0, x igual menos raíz de 3 o x igual raíz de 3. Ok, entonces ahí están los tres valores. Dicho esto, en este caso son 3, no siempre son 3, pero en este caso se dieron 3. ¿Ya? Entonces estamos listos con los candidatos. Ahora nos falta ver dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa, la segunda derivada. Entonces tenemos f segunda de x corresponde a 2x, voy a factorizar esto como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, el denominador es x cuadrado más 1 al cubo, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, f segunda de x es menor que 0 siempre que 2x, x menos raíz de 3, x más raíz de 3 dividido en todo eso es menor que 0. Y tenemos que f segunda de x es mayor que 0 siempre que 2x, x menos raíz de 3, x más raíz de 3, partido en esto, mayor que 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Ahora, ojo, observamos de que esta expresión es siempre positiva, porque x cuadrado más 1 es positivo. Entonces, si está el cubo, positivo también. Y esto también. Por lo tanto, para que esa desigualdad sea verdadera, basta con que el numerador sea menor que 0 en este caso, o en la segunda posición, esto sea mayor que 0. Perfecto. Entonces ahora hacemos la misma cuestión, tabla de signos. Ya tenemos los valores críticos arriba, entonces haciendo un estudio de signo, nos queda lo siguiente. Menos infinito
menos raíz de 3, 0, raíz de 3, más infinito, 2x, x menos raíz de 3, x más raíz de 3, ponemos la resultante, aquí le ponemos f segunda, y abajo, concavidad. Es lo mismo, pero ahora con la segunda derivada. Entonces tenemos 0, raíz de 3 menos raíz de 3, hacemos el estudio de signo. Aquí tendríamos más menos, más menos. Acá sería cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Porque la segunda derivada negativa indica que se abre hacia abajo, segunda derivada positiva se indica que se abre hacia arriba y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que f es cóncava hacia arriba si x pertenece al intervalo de menos raíz de 3 a 0 y raíz de 3 al infinito. Y f es cóncava hacia abajo si x pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos raíz de 3 unión de 0 a raíz de 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, entonces, básicamente, esto lo que te está diciendo es que la función, si nosotros la quisiéramos graficar, de hecho se puede, la función original es f, x dividido en x cuadrado más 1, tiene puntos de máximo y mínimo, esto lo podemos establecer con la primera derivada en menos 1 y 1. Aquí se establece un mínimo, acá se establece un máximo, ¿ya? Por otro lado tenemos el 0, que pasa por ahí, el raíz de 3 y el menos raíz de 3. Entonces, estos puntos son puntos intermedios porque ya tenemos los máximos y los mínimos. Entonces, la gráfica es más o menos así. Para acá es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, llega al máximo, empieza a subir cóncava hacia arriba, después de nuevo cóncava hacia abajo, o sea, llega al mínimo, al máximo, después sigue cóncava hacia abajo y aquí cambia de nuevo, cóncava hacia arriba. Entonces podemos establecer el gráfico con la primera y segunda derivada sin ningún problema. Yo puedo establecer las gráficas de esta función. ¿Se entiende? Perfecto. Observación. Observación final. Existe un criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Supongamos que define una función f y que x sub 0 es un punto que está tal que, o sea, un
punto de la función, del dominio de la función, tal que la derivada, la primera derivada en ese punto es cero. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que x sub 0 es punto crítico de f. ¿Ya? Entonces, lo primero, si la segunda derivada en ese punto crítico es negativa, entonces en x igual a x sub 0 hay un máximo local. Mientras que si la segunda derivada en x sub 0 es positiva, entonces en x igual a x 0 hay un mínimo local. Y esto se produce por una razón geométrica bastante lógica. Voy a describir la primera situación en el primer gráfico. Supongamos que x0 es punto crítico. Eso quiere decir que la derivada en ese punto es cero. ¿Ya? Entonces, sabemos que la derivada ahí es cero. Pero si la segunda derivada en torno a ese punto es negativa, eso significa que la gráfica se abre así, se abre hacia abajo. Entonces, por esa razón es un máximo, porque si es cero, pero además la segunda derivada en x sub 0 es negativa, esta se abre hacia abajo. Por lo tanto, la única alternativa que tiene ese punto es de ser un máximo. La otra situación es lo contrario, es decir, mira, tengo un punto crítico, insisto, da lo mismo si es positivo o negativo, supongamos que está acá, es decir, está claro que es un punto crítico, es decir, la primera derivada en x0 es cero, pero en ese rango la segunda derivada es positiva, es decir, se abre hacia arriba. Entonces, a ese punto no le queda otra que ser un mínimo, porque es el punto más bajo de la concavidad de f. ¿Se entiende la situación geométrica que se produce y por qué este criterio es efectivo para establecer máximos y mínimos? Ya, perfecto. Bueno.